Bueno, Luis, yo quería preguntarte ahora que nos hagas una especie de mini curso aquí para todas las personas que nos estén viendo sobre redes sociales. Vale. Quiero que nos explique un poco, o sea, qué puntos, digamos, consideras clave para crecer y cómo hacerlo para que esto sea un crecimiento sostenible y orgánico. Vale. Cualquier persona que quiera crecer en redes sociales, lo principal es que le mole crear contenido. Si no te mola, no va a tener sentido nada de lo que hagas, porque te vas a frustrar un huevo. Ahora, una vez te mole, una vez cumplido el paso 1, a partir de ahí, si no tienes ningún conocimiento, lo que necesitas es hacerte bueno. ¿Cómo te haces bueno? Oye, pues vas a creadores a lo mejor que te llaman la atención o que te gusta lo que hacen y que te gustaría hacer algo similar y pruebas a hacer sus ideas. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de querer hacer lo mismo que tu creador, te vas a dar cuenta de, hostia, este chico habla muy bien, este chico edita muy bien los vídeos, hostia, ¿por qué se ven tan bien esos focos, esa iluminación? ¿Cómo lo hace? Oye, ese color del vídeo, ¿cómo lo está poniendo así? Oye, estos efectos de sonido, ¿cómo lo hace? ¿Dónde los busca? Cuando tú entiendas cómo tener todas esas habilidades y seas bueno usándolas, entonces a partir de ahí puedes empezar a jugar. Porque al principio es muy complicado. O sea, yo veo mucha gente que empieza en redes, tiene a lo mejor tiene un iPhone y ya está, y edita un CapCut, pero todo queda cutre, todo queda feo, la música no coordina. Entonces, lo primero es hacerte bueno con esas habilidades. ¿Cómo te haces bueno? Mirando películas, mirando contenido, leyendo sobre contenido, y ahí te vas a dar cuenta de todo lo que tienes que ir mejorando. Vale. Una vez tienes eso, una de las partes más clave es que sepas dinamizar un vídeo. ¿Vale? Es decir, entender qué es lo que hace que un vídeo funcione. Es decir, tú ves un vídeo y tú piensas, ¿qué me transmite este vídeo? ¿Por qué me está gustando? ¿Por qué le doy like? ¿Por qué lo comento? A lo mejor, si me está motivando, no es solo el factor de lo que ves en la pantalla. A lo mejor también es porque la música que tiene transmite mucha parte de esa emoción. A lo mejor cuando esa persona te está hablando, te está proyectando la voz de una forma que tú te llena mucho más por dentro. Es decir, no es lo mismo que te hable súper plano, a cámara, mirando así, súper sin ningún sentido, a que de repente te empiece a decir, oye, tío, vas a poder levantarte a esta hora porque tú eres capaz de hacer lo que sea y vas a poder conseguir este objetivo que quieres. Es decir, esa entonación, esas emociones. Al final, las redes sociales van de emociones. Si tú consigues transmitir la emoción adecuada en cada momento, vas a conseguir que la persona conecte contigo. Qué bueno. Vale. Ahora, por decir un paso a paso más claro, primero yo miraría creadores que me llaman la atención, copiaría un poco lo que hacen. Una vez empieces a entender y sepas replicar lo que ellos hacen, pues trataría de coger esas mismas ideas, pero darle tu toque. ¿Vale? Es decir, que no sea copiar y pegar, sino que veas cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo darle mi toque más personal, cómo puedo meter una música que a mí me guste más. Y al final es que tío, es practicar mucho. La repetición, ¿no? La repetición. Qué bueno. Una cosa muy clave que sí te diría es que trates que en tus vídeos haya una variabilidad de emociones. Es decir, Qué bueno. no solo a nivel de cómo hables, sino de la canción. Yo, por ejemplo, si te fijas en mis vídeos, te vas a dar cuenta que el principio es como siempre en los vídeos cortos, como música más de misterio, porque planteo una duda, algo que puede ocurrir. ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? El otro día voy a llevar a un amigo aquí, pero no sé lo que va a pasar. Después meto una música que es como más de que comienza la aventura. Música más rápida, música más emotiva, entonces hacemos un cambio de emoción. Después ocurre algo malo y la música se va a tensión, entonces va hacia abajo otra vez. Y después estamos en el momento que lo vamos a conseguir y la música va para arriba, el clímax de la historia. Mira, fijaos bien en las películas. Las películas son, pues de ahí viene todo, ¿no? Pues de ahí vas a poder fijarte cómo lo hacen. Tú ves una peli de Marvel y te vas a dar cuenta de cómo las canciones hacen así. Todo el rato. Que si tensión, de repente tristeza, de repente felicidad. Y claro, ese cambio de emoción continuo con todo tan bien trabajado hace que te quedes viendo una peli 3 horas y te la pele y encima se te pase rápido. Claro, totalmente. Porque todo está pensado. Qué bueno. Entonces, yo mucha gente que hace contenido le digo, tío, si haces vídeos hablando a cámara, o eres de los mejores comunicadores que hay en España, o no te va a ver nadie, tío. Porque tienes que saber hacer muchas más cosas. ¿Qué hace la gente? Pues a lo mejor se graba, mientras habla a cámara, se graba un plano echando un té en un vaso. Después, a lo mejor se levanta y abre el frigo y saca una cosa del frigo. Entonces, todos estos elementos hacen que todo cree más curiosidad. De, oye, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer después? Cuanto más estático, más plano sea el vídeo y menos variabilidad de emociones, más aburrido va a ser. Curiosidad. Investigando sobre todo esto, me puse a buscar por Reddit, porque dije, vale, tengo que buscar en lo más profundo de internet a ver qué me encuentro. Y me encontré un chaval que hizo un hilo que ponía al principio, chicos, lo he hecho.
Y claro, yo entré y dije, a ver, ¿qué ha hecho este loco? Claro. Se ha cargado a su madre, ¿sabes? y dice, chavales, creo que he creado el vídeo más viral de Reels. Y era un vídeo como de 300 millones de visitas, no sé, una locura que tú decías, ¿qué cojones? Y era un vídeo como de un gato que aparecía, iba por un ratón, pero en medio de ese proceso pasa un coche y luego sonaba una música y no sé qué. ¿Qué pasa en este vídeo? Que todo el rato te esperas una cosa pero ocurre otra. Entonces como que te hace todo el rato el plot twist y te capta la atención constantemente. Entonces es lo que tenemos que conseguir. Tienes unas expectativas y como que se van cumpliendo pero a lo largo del vídeo, ¿no? Claro, pero sobre todo que te parece que todo es predecible hasta que de repente ocurre algo que no es predecible. ¿Sabes? Claro. O sea, imagínate que estamos aquí en el podcast grabando y de repente aparece un coche y se carga esta pared. ¿Qué va a pasar con ese Sería vídeo? increíble. Se va a hacer viral, bro, Se va a 100%. hacer viral, probablemente. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo súper inesperado. Pero ¿qué pasa? Que esto es algo que obviamente estaría feo que ocurriese, pero tú puedes hacer que ocurran cosas No, pero inesperadas a además, posta. porque atraviesa el coche, luego llega tu padre, se cabrea, nos pega a los tres, todo eso. Claro, o sea, ocurrirían muchas cosas. Entonces, Sí, sí, sí. ¿qué estamos haciendo nosotros en los vídeos ahora? Incluir este tipo de plot twist o estos giros dramáticos a posta. O incluso poner cosas de fondo en los vídeos para que la gente comente. Claro. El otro día, por ejemplo, vale, esto es un secreto de Estado, ¿vale? Yo, por ejemplo, el otro día hice un vídeo de Prime, juntando todos los Prime para crear un nuevo sabor. Esa idea, por ejemplo, es una idea que cogí de una youtuber que hizo un vídeo que era como, junté todas las patatas para crear una sola. Pues yo cogí ese formato y lo transformé en Prime, Vale. ¿vale? Para empezar, esa idea, pues ya sé que es un formato que funciona, lo transformo y lo hago mío, pero con otro producto. Qué bueno. Después, empiezo el vídeo. Lo que hago es que no te digo directamente, el reto de hoy va a ser esto. No, te monto una historia. El otro día me llegaron 2 cajas de Prime, pongo en contexto, pongo la situación. ¿Cuál es el problema? Que ya he probado todos los sabores y estoy cansado. Entonces pongo contexto y después te pongo el problema. Y después te digo lo que voy a hacer. Te digo, así que hoy voy a tratar de crear el Prime definitivo. Entonces, en los primeros 5 segundos, la persona tiene contexto, tiene problema y tiene posible solución. En un momento ya sabes todo lo que va a ocurrir. Y eso es lo principal que debes hacer en el contenido. Crear esa historia. Y a partir de ahí, lo que tienes que pensar es, vale, ¿cuáles son los siguientes pasos para llegar al objetivo? Y eso es el desarrollo del vídeo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente empieza a hablar y a decir cualquier cosa sin ningún tipo de estructura. Y las estructuras es lo que hacen que el vídeo tenga sentido. Claro. Si buscáis estructuras de cine, vais a ver que hay muchas formas de contar historias. Pues está la historia lineal, pues en un héroe surge un gran problema que puede ser un supervillano y el objetivo final es derrotarle. ¿Qué pasa? Que por el problema, por el camino, pues hay muchos problemas, que es lo que hacen que la historia sea interesante. Si no hay problemas no es interesante. Claro. Y a lo mejor pues pasan otros personajes, hay historias paralelas que ocurren y eso es lo que hace que tú te entretengas con ese vídeo. Por eso muchas veces MrBeast en un vídeo suyo a lo mejor pone a 4 personas haciendo un reto. Y mientras una persona hace esto, la otra persona hace lo otro. Y te va intercalando entre una y otra. ¿Vale? Claro. Esa estructura se llama historia paralela. Qué bueno. Pero No- todo esto, no lo yo digo, conocía. todo esto viene del cine. Si tú buscas en el cine e indagas ahí de cómo hacer storytelling, lo único que tienes que hacer es coger esas estructuras y traerlas a formato vertical y comprimirlas. ¿Que lo quieres hacer en YouTube? Pues lo alargas un poco más. Pero al final es todo igual. La única diferencia es que en contenido vertical tienes que ir más al grano. Y ya está. Claro. Tú, por ejemplo, de Luis, para tus vídeos, ¿primero piensas en la idea de YouTube y luego lo haces en Reel o al revés? No. O sea, YouTube y Short va completamente diferente. Lo único que sí tienes que tener siempre en cuenta es que antes de tú hacer nada, tienes que tener una idea, pensar si esa idea es interesante para el público más amplio posible y después empiezas a preparar, digamos, el principio del vídeo. Pero lo preparas, rollo, el material, el guión, todo lo que vas a hacer al principio, porque si tú ese principio lo haces bien, ya vas a incentivar a que toda la gente se quede hasta el final. Claro. Entonces es muy importante que tú le dediques más tiempo a preparar el vídeo que a hacer el vídeo en sí. Claro. Totalmente. Si tú improvisas todos tus contenidos, en un podcast es más complicado, ¿vale? Pero si tú improvisas todos tus contenidos al 100%, estás dependiendo de la suerte. Si tú planeas y analizas, dependes más de algo más matemático, de más estadístico. 100%. Y entonces realmente, por ejemplo, los Reels o Shorts o como se quiera decir, sacados de un vídeo, literalmente cortar un cacho y subirlo a Reel, eso realmente no... Eso no tiene es lo más óptimo, porque si tú haces eso, digamos que no estás generando estructura. En caso de un podcast,
lo que se hace, lo que hemos hecho en Tengo un Plan, lo que he hecho con Seed Rocket, lo que estoy haciendo con otro cliente que tiene un podcast, es tú coges el clip, que es interesante, y ahora ¿qué pasa? Que tú tienes que hacer que el principio sea más interesante. A lo mejor el cacho que tú has recortado es interesante, pero el principio no. ¿Qué haces? Coges un trozo del medio del clip y lo pones al principio. Y reordenas el clip de forma que tenga sentido y que el principio sea más interesante que, bueno, no que el final, pero sí que sea lo más interesante del clip. Claro. Claro. ¿Vale? Y lo haces de esa forma. Porque mucha gente lo que hace es que corta el clip de 1 minuto, le quita los silencios, le pone música y toma por culo. ¿Qué hago yo? Cojo el clip de 1 minuto, lo comprimo, incluso pongo los audios de esta forma, es decir, antes de que termine una frase ya empieza el siguiente audio, ¿vale? Y depende de lo que diga en cada momento, a lo mejor pongo 3 canciones en un clip de 1 minuto o 4 canciones, para que haya variabilidad de emociones. Y además en la intro te pongo un efecto de sonido, te pongo un clip pues a lo mejor si está hablando de una película, pues pongo un clip de esa película y pongo un par de cosas más para que la intro esté muy trabajada. Y eso hace que la retención aumente. Aunque tú, la siguiente parte del vídeo no esté tan bien, si tú al principio lo has hecho muy bien, va a mejorar y va a llegar un poco más la gente hasta el final. O sea, realmente el momento clave es el principio, el hook, ¿no? Sí, o sea, y el hook, ojo, mucha gente piensa en hook y piensa en lo que dice, que lo que dice es importante, sobre todo en podcast, pero también lo que se ve, lo que se escucha, ¿sabes? Imagínate que yo empiezo el hook y pongo un efecto de sonido de clink, como de que tiene una idea, estoy hablando de cocodrilos y justo aparece un clip viral de un cocodrilo mordiendo un mamut, yo qué sé, cualquier cosa que crees con IA, ¿sabes? Y luego te digo otra cosa que es una locura, ¿sabes? Pues va a ser mucho mejor que si yo dejo el clip tal cual. Claro, totalmente. Bueno. ¿Vale? Que al final ya digo, lo que dices es lo más importante, 100%, porque es un podcast, ¿vale? Pero si tú consigues reordenarlo y mejorarlo, va a tener más alcance. 100%. Qué bueno. Bueno, yo creo que sería interesante que, dado tu experiencia y lo que has conseguido, ¿qué consejos le darías a esa persona que quiere empezar a crear contenido o montar su propio negocio? Vale, mensaje al mundo. Pues, a ver, voy a decir lo que digo siempre en verdad. Que veas lo que veas en internet, primero piensa qué quieres tú con tu vida de verdad, de forma sincera. Aléjate del mundo, no le preguntes a nadie. Coge una libreta y piensa quién eres y qué es lo que quieres. Esto va a determinar el 90% de resultados de lo que tengas a partir de ahora. Entonces, no escuches ni al podcast, ni a mí, ni a nadie. Primero te escuchas a ti y ya después a los demás. Vale, entonces, una vez tengas claro los conceptos de un contenido, lo principal es entender que un negocio tiene 3 partes, ¿vale? Lo principal es la atracción, es decir, cómo llegas a los clientes, que en este caso es con el contenido. En segundo lugar, es la oferta, es decir, qué vas a ofrecer que tenga valor para esa persona. Si, por ejemplo, te lees el libro de Alex Hormozi de ofertas de 100 millones, ahí vas a tener un montón de información súper buena de cómo hacer una oferta. Y por último, tienes que aprender a vender. Si no sabes vender, no ganas dinero en un negocio, está claro, tanto en internet como físico. Entonces, toda la parte de vender es, oye, ¿cómo seteas a una persona? ¿Cómo le hablas para que se interese por el negocio? ¿Cómo le vendes en una videollamada? ¿Cómo vender si en una llamada o luego por chat? Depende del precio. Si es un precio muy alto, necesita más confianza, pues por lo tanto tendrás que hablar más personalmente. Entonces, aprendes a vender, aprendes a hacer una buena atracción de público, aprendes a hacer una buena oferta y con eso tienes todo, básicamente. Y ya te digo, eso con los libros de Alex Hormozi, y poco más, ya tienes todo el negocio montado prácticamente.